Cierra los ojos por un momento. No, espera. Primero termina de leer esto. Y luego, ciérralos. Pero quiero que sepas que lo que estás a punto de escuchar no fue preparado para una audiencia masiva. No fue diseñado para un estadio lleno de gente con las manos arriba y las luces encendidas. Esto fue preparado para ti. Para el que está sentado en la cama todavía con el pijama puesto, con el café que ya se enfrió en la mesa de noche, con el peso de una semana que no terminó bien, con el sabor amargo de una promesa que todavía no llegó. Para el que abrió YouTube esta mañana no porque tuviera fe, sino porque necesitaba que alguien le dijera que todavía hay razones para levantarse. Siéntate, respira, porque lo que voy a decirte hoy no es para tu cabeza, es para tu espíritu. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. A tu cabeza puede procesar información, puede tomar notas, puede estar de acuerdo con una doctrina y luego ir a desayunar como si nada. Pero tu espíritu lleva meses esperando escuchar algo que lo haga vibrar de nuevo, algo que le recuerde que no está solo en este desierto. Así que apaga las notificaciones, deja el teléfono quieto y por los próximos minutos, sé solo tú y él. Déjame contarte algo que pasó en un lugar que casi nadie visita en los libros de historia. No en Roma, no en Grecia, no en los salones dorados donde los grandes imperios firmaban sus tratados. Pasó en una ciudad pequeña, una ciudad tan pequeña que los cartógrafos de la época debatían si valía la pena marcarla en el mapa. Se llamaba Nazaret. Y en Nazaret no había universidades, no había filósofos famosos, que no había nada que hiciera pensar que el cielo prestaría atención a ese rincón olvidado del mundo. El polvo de Nazaret era el mismo polvo de todos los pueblos sin nombre. El sol pegaba igual de fuerte. La gente se levantaba, trabajaba, comía, dormía, moría y el ciclo se repetía como siempre. Era, en todos los sentidos humanos de la palabra, un lugar sin destino aparente. Y sin embargo, fue ahí donde el cielo decidió romper el protocolo. Imagínate ese momento. No lo leas como si fuera una página de catecismo. Cierra los ojos de verdad ahora porque quiero que lo veas. Hay una joven. Tiene quizás 16 años, quizás 17. No tiene corona, no tiene ejército, no tiene linaje famoso que la preceda en una sala de audiencias. Tiene harina en las manos de hacer el pan de la mañana. Tiene el cabello recogido como todas las muchachas de su tiempo. Tiene los pies descalzos sobre el suelo frío de una habitación que huele a madera y a aceite de oliva y a vida ordinaria. No está orando en ese momento, al menos no de la manera en que nosotros imaginamos la oración. No está con los brazos extendidos, no está en postura profética, no está esperando una visión, está simplemente siendo una chica en un martes cualquiera de su vida. Y en ese martes cualquiera, el cielo envió a su mensajero más importante. Gabriel no llegó con truenos. Eso me parece fascinante. No hubo terremoto, no hubo trompetas, no hubo una producción celestial diseñada para impresionar a los vecinos. Gabriel llegó y habló. Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo. Eso fue todo. Esas fueron las primeras palabras de la intervención más grande de la historia humana. Y la Escritura dice, con una honestidad brutal que me encanta, que María se turbó, se perturbó, se desconcertó. No cayó de rodillas en éxtasis místico. Se preguntó qué clase de saludo era ese. Y eso, justo eso, es lo que me dice que la historia es real. Porque la gente de carne y hueso no reacciona a las intervenciones divinas con elegancia y aplomo. La gente de carne y hueso se asusta.
La gente de carne y hueso necesita un segundo para procesar que el cielo le está hablando directamente. Hoy es 10 de marzo y quiero que sepas algo sobre esta fecha antes de que sigas escuchándome. Yo creo en los calendarios de Dios, no porque sea supersticioso, no porque piense que los números tienen magia, sino porque creo que Dios es un arquitecto y que los arquitectos trabajan con planos. Y en el plano divino de tu vida, esta mañana no es una mañana ordinaria. Esto no es motivación de lunes, no es el tipo de cosa que pones como fondo de pantalla y olvidas al mediodía. Esto es una declaración. Dios está cancelando algo hoy. Está cancelando una temporada que duró demasiado, que te costó demasiado, que te robó demasiado. Y la manera en que Él cancela una temporada no es con papeles firmados ni con sellos oficiales. La manera en que Él cancela una temporada es enviando su palabra a una persona que estaba en un martes cualquiera de su vida haciendo el pan de la mañana sin saber que el cielo ya tenía sus ojos sobre ella. Quiero hablarte de la escasez, pero no de la manera en que normalmente se habla de ella. No voy a darte 5 pasos para superar la crisis financiera. No voy a citar estadísticas económicas. No voy a hablar como si la solución a lo que sientes estuviera en una hoja de cálculo. Voy a hablarte de la escasez que se siente en los huesos. La escasez que no siempre tiene que ver con el dinero, aunque a veces sí. La escasez que se siente en el alma. La escasez del que tiene trabajo pero no tiene paz. La escasez del que tiene pareja pero se siente profundamente solo. La escasez del que llega a fin de mes pero siente que la vida le está pasando por encima sin que él pueda tocarla. La escasez del que ora pero siente que sus oraciones chocan contra el techo y caen de vuelta al suelo como cartas sin destinatario. Esa es la escasez de la que quiero hablarte hoy, la escasez espiritual, la sequía interior, el desierto que no aparece en Google Maps, pero que tú conoces perfectamente bien porque llevas meses caminando por él. El desierto tiene un sonido particular. No es el silencio absoluto que la gente se imagina. El desierto tiene viento, un viento que no refresca, que solo transporta polvo, un viento que a veces suena casi como voces. Y esas voces del desierto, esas voces son las más peligrosas que un ser humano puede escuchar. No son las voces del enemigo con cuernos y tridente, no. Son voces mucho más sofisticadas. Son voces que suenan razonables. Voces que te dicen, ya ves, nada cambia. Llevas meses orando y mira dónde estás. La gente que no cree está mejor que tú. Tus amigos que no van a la iglesia tienen más dinero, más estabilidad, menos problemas. ¿De qué te sirvió la fe? Y lo peor no es que esas voces lleguen. Lo peor es que a veces son tan convincentes que te quedas quieto, paralizado en el medio del desierto, sin avanzar, sin retroceder, simplemente esperando que algo suceda sin terminar de creerlo. Hay una escena en el libro de los Reyes que siempre me rompe el corazón cuando la leo despacio. Es la escena de Elías bajo el árbol de enebro. Este hombre, este profeta extraordinario, este hombre que había llamado fuego del cielo, que había hecho lo imposible delante de un rey corrupto y un pueblo perdido, este hombre que tenía el código genético espiritual de los grandes, estaba tirado bajo un árbol en el desierto pidiéndole a Dios que lo dejara morir. Basta ya, Señor, quítame la vida. Así dijo, así, con esas palabras exactas. Y lo que me parece más fascinante de esa escena no es la caída de Elías. Lo que me parece más fascinante es la respuesta de Dios. Porque Dios no le habló de teología, Dios no le envió una visión, no le recordó todas las batallas que había ganado, no le regañó por su falta de fe,
Dios le envió a un ángel, y el ángel hizo algo absolutamente desconcertante en su sencillez. El ángel le dijo: levántate y come. Y cuando Elías se levantó, había pan cocido sobre las brasas y un vaso de agua, pan recién hecho, agua fresca, en medio del desierto. La respuesta de Dios a la crisis más profunda de uno de sus siervos más poderosos no fue un sermón, fue una comida caliente. Eso me dice algo sobre cómo funciona la arquitectura divina. Me dice que Dios conoce la diferencia entre los problemas que se resuelven con revelación y los problemas que se resuelven con sustento. Me dice que a veces la escasez no necesita un milagro espectacular, necesita pan sobre las brasas y agua en la oscuridad. Y me dice que Dios está dispuesto a proveer de maneras que no siempre se ven venir. Elías no sabía que había pan esperándolo. Elías pensaba que el desierto era su tumba, y el desierto resultó ser su cocina. Permíteme hacer una pausa aquí, porque necesito decirte algo en voz muy baja, casi al oído. Hay personas que están escuchando esto en este momento que llevan más de un año en su propio desierto. No un mes, no 2 meses, más de un año. Y la fe que tenían cuando empezó esta temporada se ha desgastado como los zapatos de los israelitas que caminaron 40 años. Y se preguntan si Dios se olvidó, si la promesa era real, o si fue solo la emoción de un retiro espiritual, de un campamento de jóvenes, de una noche de alabanza donde todo parecía posible y luminoso y cercano. Y ahora la noche de alabanza quedó en el recuerdo y la realidad del lunes tiene otro sabor. Y la pregunta no es doctrinal, la pregunta es humana, devastadoramente humana. ¿Está Dios ahí? ¿Me ve? ¿Le importa lo que me pasa a mí específicamente? A mí que no soy nadie famoso, que no tengo ministerio, que no tengo seguidores ni plataforma, que soy solo una persona más tratando de sobrevivir su semana. Y la respuesta que quiero que llegue a lo más hondo de tu espíritu esta mañana es sí. Él está, Él ve. Y lo que es más importante, Él actúa. No siempre cuando nosotros queremos, no siempre de la manera que nosotros esperamos, pero Él actúa. Y cuando Él actúa, lo que había estado detenido por meses, por años, por décadas a veces, se mueve de una sola vez. La escasez no termina gradualmente cuando Dios interviene. La escasez termina de golpe, como cuando Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo y el agua que había sido un muro se convirtió en camino. No fue un proceso de 4 años en el que el mar fue bajando poco a poco y la gente fue avanzando. Fue un momento, un instante, una intervención, y lo que había sido imposible al mediodía era historia al atardecer. Yo creo que estás en vísperas de tu mar. Lo digo con la convicción de alguien que ha visto esta historia repetirse en demasiadas vidas como para creer que es coincidencia. La persona que está más cerca del milagro muchas veces es la persona que se siente más lejos de él. Porque en la arquitectura divina, el punto de mayor oscuridad y el punto del amanecer son el mismo punto en el tiempo. No hay amanecer sin la noche más oscura antes de él. Y si esta mañana sientes que la noche ha durado demasiado, si sientes que ya debería haber amanecido y todavía el cielo está negro, quiero que consideres la posibilidad de que el sol no está tardando. Está a punto de saltar el horizonte con una violencia de luz que va a cambiar todo lo que ves. Regresa conmigo a Nazaret. Vuelve a esa habitación que huele a madera y a aceite de oliva. María está ahí, con el mensaje de Gabriel todavía resonando en sus oídos, y hace la pregunta más valiente y más honesta que alguien puede hacer frente a un anuncio sobrenatural. No pregunta ¿por qué ella? No pregunta si está soñando. Pregunta
¿cómo será esto? Es una pregunta de ingeniería. Es la pregunta de alguien que está dispuesto a creer, pero que necesita entender el mecanismo. Y Gabriel le responde con la declaración más extraordinaria de toda la narrativa angélica de las Escrituras. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No le explica la biología, no le da un manual de instrucciones, le da algo mejor, le da la identidad del arquitecto, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, como si dijera: María, tú no necesitas entender el mecanismo porque el mecánico es Dios mismo. Y ahí, justo ahí, está el giro que cambia todo para ti hoy. Porque lo que está detenido en tu vida, lo que parece imposible, lo que los médicos no pudieron resolver, lo que los abogados no pudieron salvar, lo que los consejeros no pudieron restaurar, lo que las matemáticas financieras no pueden explicar. Nada de eso está fuera del radio de acción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en el principio, cuando todo era caos y oscuridad. El mismo Espíritu que entró en el valle de los huesos secos del profeta Ezequiel y los hizo levantarse como un ejército. El mismo Espíritu que cayó en Pentecostés y transformó a un grupo de personas asustadas en una comunidad que cambió el mundo conocido. Ese Espíritu no tiene límites de jurisdicción. Ese Espíritu no necesita que el terreno esté preparado. Ese Espíritu hace su mejor trabajo, precisamente cuando todo lo demás ha fallado. Hay algo que quiero decirte sobre la escasez que no se enseña en suficientes púlpitos. La escasez tiene una función en el reino de Dios. No la escasez como destino, sino la escasez como proceso. Hay cosas que solo se forjan en el desierto. El carácter de un rey se forma en la cueva, no en el palacio. Oh, David pasó años huyendo de Saúl, durmiendo en lugares que no eran camas, comiendo lo que podía, rodeado de gente que también estaba en la periferia de la sociedad. 400 hombres con deudas y angustias y amarguras de alma, dice la Escritura. Ese era el equipo de David. No era exactamente el Dream Team que uno esperaría para el futuro rey de Israel. Y sin embargo, en esa cueva, en esa escasez, en esa temporada que parecía un error, David estaba siendo forjado. Sus instintos de liderazgo estaban siendo templados. Su dependencia en Dios estaba siendo profundizada más allá de lo que cualquier prosperidad temprana hubiera permitido. El desierto de David no era un castigo, era un taller. Pero, y este es el punto crucial, el desierto tiene una fecha de vencimiento. El taller no es la casa, la cueva no es el trono. Y hay un momento en el calendario de Dios, un momento específico, un día puntual, una mañana exacta, en la que el taller cumple su propósito y las puertas del palacio se abren. No porque David lo mereciera por sus méritos acumulados, no porque hubiera superado todos sus exámenes con calificación perfecta, sino porque el tiempo de Dios se cumplió. Y cuando el tiempo de Dios se cumple, no hay ninguna fuerza en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda mantener la puerta cerrada. Ni el diablo, ni la economía, ni la política, ni tu propio pasado, ni tus propios errores, ni las palabras de los que dijeron que nunca lo lograrías. Nada puede detener un destino que Dios decidió que se cumpliera hoy. Hoy, no mañana. Hoy, 10 de marzo. Esta mañana específica en que abriste este video, o en que tu espíritu dijo que necesitaba escuchar algo, en que quizás ni siquiera sabías por qué, pero algo te trajo aquí. Eso no es algoritmo. El algoritmo puede recomendarte un video, pero no puede hacer que tu corazón lo necesite. Eso es el Espíritu Santo,
moviéndose antes de que tú lo sintieras. Eso es la arquitectura divina trabajando en los planos de tu vida antes de que el sol saliera esta mañana. Dios preparó esto para ti que estás exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes, con exactamente los miedos y las dudas y las esperanzas que llevas encima. Quiero hablarte de un hombre que conocí hace años. No voy a decir su nombre porque él me pidió privacidad, pero su historia necesita ser contada porque es la historia de millones de personas. Era un hombre que había construido un negocio con sus manos durante 12 años. 12 años de madrugadas y noches largas y sacrificios que solo su familia vio. Y en el año 13, todo colapsó. No por su culpa, al menos no únicamente. Una combinación de circunstancias externas, una crisis económica regional, un socio que no fue honesto, una serie de decisiones que en el momento parecieron razonables y en retrospectiva parecieron errores monumentales. Y este hombre llegó a mi estudio un día con los ojos de alguien que ya no llora porque ya se le acabaron las lágrimas. Me miró y me dijo: Dante, oré durante 12 años, fui fiel, diezmé, serví. ¿Por qué? No le respondí con un versículo. No le di una exposición doctrinal sobre el sufrimiento y los propósitos soberanos de Dios. Le dije: no lo sé. Y cualquiera que te diga que lo sabe, te está mintiendo. Pero lo que sí sé es que la historia de Dios con las personas que ama no termina en el colapso. La historia de Dios con las personas que ama siempre tiene un capítulo más. Y este hombre se fue sin estar completamente convencido, lo cual es completamente honesto y completamente humano. Y 2 años después, ese mismo hombre volvió y me contó que en el proceso de perder su negocio había descubierto una habilidad que nunca sabía que tenía, que esa habilidad se había convertido en la base de algo nuevo, que lo nuevo era 10 veces más grande que lo que había perdido, y que si no hubiera perdido lo primero, jamás habría encontrado lo segundo. No te estoy diciendo que la escasez es buena. No voy a romantizar el dolor porque el dolor no es romántico. El dolor duele. La escasez asusta. Las noches largas en el desierto son frías y oscuras y solitarias, y nadie debería tener que atravesarlas. Pero lo que sí te digo es que en manos de Dios nada se desperdicia. Ni el tiempo perdido, ni el dinero perdido, ni las relaciones perdidas, ni los años que el saltamontes se comió, como dice el profeta Joel. Dios es capaz de restaurar los años, no de devolverte el tiempo, porque el tiempo es lineal y ningún ser en el universo puede retroceder el reloj, pero sí de comprimirlo, de darte en un año lo que debió haber llegado en 10, de hacer que la cosecha sea tan abundante que compense con creces el tiempo de espera. Eso es lo que hace el Dios de la restauración. Eso es lo que hace el Dios que le dijo a Job: te daré el doble de todo lo que perdiste. Hay un salmo que quiero que escuches con oídos nuevos esta mañana. El Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cánticos de alegría. Fíjate en esa frase. Fuimos como los que sueñan. Cuando la restauración llegó, fue tan impresionante que los mismos que la vivieron no podían creer que fuera real. Tuvieron que pellizcarse para confirmar que no era un sueño. Eso es lo que Dios hace cuando cancela una temporada de cautiverio, cuando cancela una temporada de escasez. La abundancia que llega es tan contundente que la mente humana tarda en procesarla. Y la boca que pasó meses sin poder sonreír, esa misma boca se llena de risa, no de una sonrisa educada, de risa,
de la risa de quien no puede creer que esto le está pasando a él. Yo quiero esa risa para ti, la quiero para ti específicamente, para el que lleva meses con el ceño fruncido, para el que olvidó lo que se siente que algo bueno pase sin esperar que la trampa esté ahí detrás. Esa risa está en tu destino, no en el destino genérico de un grupo de personas que mencioné en una predicación, en tu destino puntual, en tu historia específica, en el plan que Dios diseñó para ti antes de que el mundo existiera. Esa risa tiene tu nombre escrito, y si el diablo ha hecho todo lo posible para convencerte de que la risa no es para ti, para convencerte de que tú eres la excepción triste en el capítulo de las bendiciones de Dios, hoy mismo, en esta mañana del 10 de marzo, esa mentira queda cancelada. Déjame hablarte de los ángeles por un momento, porque creo que tenemos una imagen distorsionada de ellos. Los imaginamos como figuras decorativas con alas blancas y expresiones serenas, flotando en nubes de azúcar, listos para aparecer en tarjetas navideñas. Pero los ángeles de las Escrituras no son decorativos. Los ángeles de las Escrituras son guerreros, son mensajeros que llevan el peso del cielo en cada misión. Cuando Gabriel se apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, este sacerdote que había servido a Dios toda su vida, que era justo y recto delante de él, este hombre se aterró. Se llenó de temor al ver al ángel. No fue una experiencia linda y emocionante que le contaría a sus nietos con una sonrisa. Fue aterrador. Y Gabriel tuvo que decirle lo que dice cada vez que aparece: no temas. Eso me dice que la presencia de un ángel mensajero de Dios tiene un peso que el cuerpo humano siente como miedo, aunque el corazón sepa que no hay peligro. Es como estar de pie frente a una cascada inmensa. No hay peligro, estás a distancia segura, pero el rugido del agua y la cantidad de movimiento y la magnitud de la fuerza que hay ahí frente a ti hace que algo primitivo en ti quiera retroceder. Así es la presencia de un enviado del cielo, y los enviados del cielo están activos, no están retirados, no están en pausa. En este mismo momento, mientras tú escuchas esto, hay fuerzas espirituales moviéndose en los planos invisibles de tu realidad. Hay batallas que se libran por tu favor. Hay puertas que se abren. Hay cadenas que se rompen. Y hay declaraciones que se hacen en el tribunal celestial sobre tu nombre y tu futuro. En el libro de Daniel hay una escena que me persigue porque revela algo sobre la mecánica del cielo que no siempre entendemos. Daniel está orando, no una vez, sino durante 21 días de ayuno y oración, con el rostro hacia el suelo, clamando por una respuesta que no llegaba. Y entonces aparece un ángel, que los estudiosos identifican como Gabriel de nuevo, y le dice algo que cambia todo. Le dice: desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y en humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que Daniel oró, la respuesta salió del cielo, pero el ángel mensajero estuvo retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, o una entidad espiritual de oposición, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino a ayudarle. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Significa que hay oraciones que hiciste meses atrás que ya fueron respondidas en el cielo. La respuesta ya salió, ya está en movimiento. Hay un ángel mensajero atravesando resistencia para traerte lo que Dios ya dijo que te pertenece, y lo que tú interpretas como silencio, como ausencia, como que Dios no respondió, en realidad es un combate espiritual entre la respuesta que viene hacia ti y las fuerzas que intentan retrasarla.
no detenerla, no cancelarla, retrasarla. Porque el diablo sabe que si puede hacer que te rindas antes de que llegue tu respuesta, ganó sin tener que hacer nada especial. Solo tiene que hacer que te canses. Solo tiene que hacer que pierdas la fe en el kilómetro 21 de un maratón de 21 kilómetros. No te rindas esta mañana, no en este kilómetro, porque el ángel sigue en camino. Hay algo hermoso y terrible al mismo tiempo en el concepto del linaje espiritual. Cuando Dios hace una promesa, no la hace solo para la persona que está frente a Él en ese momento, la hace para el linaje. Le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo Abraham, todas las familias que vendrían después de Abraham, incluyendo familias que ni Abraham podía imaginar porque estaban a miles de años de distancia en la línea del tiempo, incluyendo tu familia, incluyendo tu historia. La promesa que Dios le hizo a tu abuelo cuando se arrodilló en aquella iglesia pequeña con el techo de zinc que hacía ruido con la lluvia, esa promesa tiene tu nombre en ella, aunque tu abuelo nunca te la mencionó. La fe que tu abuela guardó durante décadas, la fe que parecía tan anacrónica, tan fuera de lugar en el mundo moderno, esa fe sembró semillas en el suelo espiritual de tu familia que todavía están germinando. No eres un accidente espiritual, no eres el primero de tu línea que creyó en Dios y se perdió. Eres el eslabón en una cadena de fe que viene de lejos y va lejos. Eres parte de un código genético espiritual que fue diseñado para portadores de promesas, para custodios de destinos, para personas que hacen temblar el infierno, no porque sean perfectas, sino porque llevan dentro de ellas la fragancia del cielo. Esa fragancia no se consigue en ninguna tienda del mundo, no se finge. Los que están cerca de ella la reconocen instintivamente. Es el olor de alguien que ha pasado tiempo en la presencia de Dios. Es el olor de alguien que, aunque no lo tiene todo resuelto, ha decidido que Dios es suficiente. Es el olor de alguien que viene de una larga línea de personas que eligieron creer cuando no había razones humanas para hacerlo. Y hoy, el 10 de marzo, ese linaje se activa en ti de una manera nueva. Las promesas que durmieron en tu historia familiar, las semillas que se sembraron antes de que tú nacieras, los sueños que tu padre no pudo cumplir y tu madre no pudo terminar, llegan a ti como una herencia espiritual que el cielo está listo para entregar. No porque lo hayas ganado, no porque seas el mejor candidato de la lista, sino porque el tiempo de Dios se cumplió. Y cuando el tiempo de Dios se cumple, el heredero recibe la herencia. No importa si el heredero se siente preparado. No importa si el heredero se siente digno. La herencia no depende de los méritos del heredero, depende del testamento del Padre. Y el Padre escribió tu nombre en ese testamento, antes de la fundación del mundo. Quiero hablarte ahora de la oración de esta mañana. Porque este no es solo un video de contenido, esto es una ministración. Y una ministración sin oración es como un mapa sin destino. Así que quiero guiarte a un lugar con Dios que quizás no has visitado en un tiempo. No al lugar de los pedidos y las listas. No al lugar de, Señor, dame esto, dame aquello, arregla esto, cambia aquello. Sino al lugar de la rendición. Al lugar donde el alma suelta lo que ha estado cargando demasiado tiempo sola. Al lugar donde le dices a Dios no con palabras bonitas de sermón, sino con la verdad cruda de tu corazón. No puedo más con esto solo. Necesito que seas real en mi vida de una manera que pueda sentir. Necesito que la promesa deje de ser una teoría y se convierta en mi experiencia. Esa es la oración más valiente
que alguien puede hacer. Más valiente que pedir milagros espectaculares. Porque pedir milagros espectaculares todavía tiene algo de control. Todavía estás diciéndole a Dios lo que quieres que Él haga. Pero rendirse, soltar el control, decirle al Padre: tú sabes mejor que yo lo que necesito. Tú sabes mejor que yo cuándo debo recibirlo. Tú sabes mejor que yo el camino que debo tomar para llegar a donde tú me diseñaste para estar. Esa es la oración que mueve montañas, no porque sea la fórmula correcta, sino porque es la postura del corazón que Dios espera, la postura de la arcilla que le dice al alfarero: haz conmigo lo que quieras. En el Salmo 91 hay una promesa que quiero que sea tuya hoy, no como un versículo decorativo en tu pared, como una promesa activa, como un contrato en vigencia, como un escudo que llevas puesto en este momento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo la sombra del Omnipotente. Imagina lo que eso significa. La sombra de algo se produce cuando ese algo se pone entre tú y la fuente de luz. Si la sombra del Omnipotente cae sobre ti, significa que el Omnipotente mismo está entre tú y todo lo que te amenaza. Tú no enfrentas la enfermedad directamente, enfrentas la sombra del Omnipotente que está entre la enfermedad y tú. Tú no enfrentas la escasez directamente, enfrentas la sombra del Omnipotente que está entre la escasez y tú. Y lo que llega a ti en esa postura no es lo que el enemigo lanzó, es lo que pasó por el filtro del Omnipotente. Y nada que pase por ese filtro tiene el poder de destruirte. Puede dolerte, puede sacudirte, pero no puede destruirte. Porque el Altísimo es tu refugio y tu fortaleza, tu Dios en quien confías. Hay personas que llevan meses en el umbral de su promesa sin saberlo, como esas historias de viajeros que estaban a 3 kilómetros de su destino, agotados, convencidos de que estaban perdidos, a punto de dar media vuelta, y si hubieran sabido lo cerca que estaban, habrían corrido con el último aliento de energía que les quedaba. Pero como no tenían manera de saber la distancia exacta, se rindieron a 3 kilómetros de la victoria. Ya no permitas que eso sea tu historia hoy. No te rindas a 3 kilómetros, no en este mes de marzo, no en esta mañana que Dios eligió para enviarte este mensaje. Porque si el cielo se tomó el trabajo de poner estas palabras en tu camino hoy, es porque hay algo que quiere decirte, y lo que quiere decirte es esto: sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando, sigue avanzando aunque sea un paso, porque estás más cerca de lo que crees. El código genético espiritual de los grandes en la fe tiene una característica que los define a todos. No es que nunca dudaron, es que dudando siguieron. Abraham dudó. Moisés dudó tanto que argumentó con Dios durante toda una conversación. Gedeón necesitó no uno, sino 2 señales con el vellón para convencerse. Pedro dudó a mitad de camino sobre las aguas y empezó a hundirse. Y sin embargo, en la galería de la fe que describe el capítulo 11 de Hebreos, todos ellos están. No están los que nunca dudaron. Están los que con todo y la duda, con todo y el miedo, con todo y los argumentos racionales que les decían que esto no podía funcionar, tomaron un paso más. Y ese paso adicional fue suficiente para que Dios hiciera el resto. Un paso más esta mañana. Eso es todo lo que Dios te pide. No que tengas todo resuelto, no que hayas superado todas tus dudas, no que tu fe sea perfecta y sólida como una roca sin grietas. Solo un paso más. La decisión de decir: hoy, 10 de marzo, yo elijo creer que Dios está activo en mi historia. Elijo creer que la escasez no es mi destino, sino mi proceso. Elijo creer que el ángel
sigue en camino. Elijo creer que el linaje de fe que corre en mis venas es más poderoso que cualquier circunstancia que enfrento. Elijo creer que el Espíritu Santo, que se movió sobre las aguas en el principio, se está moviendo sobre el caos de mi vida en este momento. Esa decisión, ese paso, eso es todo lo que necesitas dar hoy, porque lo demás es trabajo de Dios, y Dios es muy bueno en su trabajo. Permíteme llevarte a otro lugar en la narrativa. Quiero que pienses en el momento en que Lázaro llevaba 4 días muerto. No 1, no 2, 4. Suficiente tiempo para que el proceso de descomposición hubiera comenzado. Suficiente tiempo para que toda esperanza racional hubiera sido enterrada junto con él. Los que amaban a Lázaro ya habían pasado por la negación y habían llegado a la aceptación. Marta, la hermana práctica y la que siempre tiene todo bajo control, llegó a Jesús y le dijo una frase que me parte el alma cada vez que la leo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es solo tristeza, es un reproche suave. Es el dolor de alguien que esperó y esperó y la ayuda no llegó a tiempo. Es la voz de quien cumplió con todo lo que le correspondía, que llamó al médico correcto, que creyó en el doctor correcto, y sin embargo el resultado fue el peor posible. Si hubieras estado aquí, ¿cuántas veces has sentido eso? No con esas palabras exactas, pero con ese sabor exacto. Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Si hubieras respondido cuando clamé, este matrimonio no se habría destruido. Si hubieras movido cuando pedí, esta enfermedad no habría avanzado. Si hubieras llegado a tiempo, mi negocio no habría colapsado. Hay un dolor particular en el que cree y siente que Dios llegó tarde. Y Jesús no le respondió a Marta con una explicación. Le respondió con una pregunta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No una explicación del retraso, una promesa sobre lo que viene después del retraso. Y después de esa promesa, Jesús fue a la tumba y ante la piedra y oró y dijo con una voz que hizo temblar los registros del mundo espiritual: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, 4 días muerto, vendado, oliendo a tumba, salió. La escasez más extrema que existe, que es la escasez de vida, fue cancelada con un rugido, con un llamado, con la voz del que dijo: sea la luz, y la luz obedeció. Tu situación no es una tumba sellada para Dios, lo que parece muerto en tu vida, y lo que enterraste después de tantos meses de espera, las esperanzas que pusiste bajo tierra porque ya no podías seguir cargando el peso de la espera, Dios puede llamarlas afuera. Dios puede hablar sobre lo que tú ya diste por perdido. Y lo que salga de esa tumba no va a salir débil ni tambaleante, ni con el olor de la muerte todavía encima. Va a salir con el rugido de algo que Dios mismo resucitó. Y lo que Dios resucita no muere de nuevo. Hay una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y quiero responderla aquí en este espacio. Me preguntan: Dante, ¿cómo sé si lo que estoy viviendo es una temporada de formación o si es simplemente consecuencia de mis propias malas decisiones? Y mi respuesta siempre es la misma. En la economía del reino de Dios, esa distinción importa menos de lo que crees. Que no porque las malas decisiones no tengan consecuencias, las tienen. No porque seamos irresponsables de nuestras elecciones, lo somos, sino porque el Dios que estamos sirviendo es tan extraordinariamente redentor que puede tomar una decisión que tú tomaste mal y convertirla en el trampolín de tu mayor historia de gracia. José no llegó a Egipto porque Dios lo planeó perfectamente desde el principio, aunque Dios lo redimió perfectamente. José llegó a Egipto porque sus hermanos
lo odiaron y lo vendieron. Ese fue un acto de maldad humana, no un plan divino de primera instancia. Y sin embargo, Dios tomó esa maldad y la convirtió en la salvación de toda una nación. Así que si llegaste a este desierto por tus propias decisiones, no te quedes paralizado en la culpa. La culpa es el mejor instrumento que el enemigo tiene para mantenerte en el lugar que ya Dios quiere que dejes. La culpa te dice, tú te lo buscaste, así que no tienes derecho a pedir ayuda. Y Dios dice, ven tal como estás, desde donde estás, con todo lo que cometiste, y déjame mostrarte que la gracia es más grande que el error. Eso es la fragancia del cielo. Eso es lo que distingue al Dios de las Escrituras de todos los demás dioses que los seres humanos han inventado a lo largo de la historia. Los dioses inventados premian a los buenos y castigan a los malos. El Dios real hace algo mucho más escandaloso. Alcanza a los que estaban perdidos por sus propios pasos y los trae de vuelta con una fiesta. Esta mañana, si hay algo que traes sobre tus hombros que se llama culpa, si hay un peso que cargas que se llama vergüenza, si hay una voz interior que dice que no mereces que esta temporada termine porque la empezaste mal, quiero que dejes ese peso aquí, no metafóricamente, de verdad, aquí, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Él promete no es el descanso de quien resolvió todos sus problemas. Es el descanso de quien soltó el control de sus problemas en manos del único que puede resolverlos realmente. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Pon la mano sobre tu pecho, sobre tu corazón. Siente los latidos. Cada latido es un acto de misericordia de Dios. Cada latido es Él diciéndote, todavía hay tiempo, todavía hay historia, todavía hay posibilidad. Todavía tengo planes para ti. No desperdicio de latidos en alguien sin destino. No, cada latido en tu pecho esta mañana es una declaración del cielo de que tu historia no terminó, de que el capítulo que estás viviendo no es el último, de que la firma de Dios todavía está sobre tu existencia y la firma de Dios no se pone en proyectos cancelados. Voy a orar contigo ahora, no como una fórmula, como una conversación entre tú, yo y Él. Repite esto conmigo en tu espíritu, con toda la fe que tengas disponible hoy, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, aunque sea apenas una chispa en la oscuridad. Porque Jesús dijo que eso es suficiente. Un grano de mostaza es suficiente para mover montañas. Una chispa es suficiente para encender un fuego. Padre, te hablo desde el único lugar desde donde puedo hablarte hoy, que es desde donde estoy, no desde donde quisiera estar. No desde la fe perfecta que debería tener, desde aquí, desde este lugar que a veces se siente como desierto, desde esta temporada que duró más de lo que esperaba, desde este corazón que ha dudado más de lo que quisiera admitir. Pero te hablo, porque seguir hablándote es la decisión más valiente que puedo tomar hoy, porque el que deja de hablar con Dios no es el que tiene más fe, es el que se rindió. Y yo no me rindo. Hoy, 10 de marzo, yo no me rindo. Declaro sobre mi vida que la temporada de escasez terminó. No porque lo vea todavía con mis ojos, sino porque tú lo dijiste con tu boca y tu palabra no vuelve vacía. Declaro que los ángeles que vienen hacia mí, con respuestas, con provisión, con favor, con puertas abiertas, atraviesan hoy toda resistencia en mi nombre. Declaro que lo que parecía muerto en mi historia tiene el aliento de Dios sobre él esta mañana. Declaro
que el linaje de fe que corre en mis venas es más poderoso que cualquier maldición que el enemigo haya intentado establecer. Declaro que soy heredero de promesas que fueron firmadas antes de que yo naciera y que ninguna circunstancia puede invalidar. Y Padre, específicamente sobre las áreas de mi vida donde la escasez ha sido más visible, donde el hambre ha sido más aguda, donde la espera ha sido más larga, hablo hoy con la autoridad que me das en el nombre de Jesús. Terminó. La sequía terminó. La escasez terminó. El tiempo de espera terminó. Y lo que viene ahora no es solo suficiente, es abundante. Es más que todo lo que pido o entiendo. Como dice tu palabra, es rebosante. Como dice el Salmo 23 cuando habla de la copa, que no solo está llena, sino que se derrama. Es apretado, remecido y rebosando, como dijo Jesús cuando habló de la medida que el Padre da a sus hijos. Señor, sello esta oración con el nombre que está sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene que doblarse. Jesús, en ese nombre, esta temporada queda cancelada. En ese nombre, el nuevo capítulo comienza. En ese nombre, esta persona que escucha estas palabras entra hoy en una nueva dimensión de tu favor. Amén, y amén, y amén. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste estas palabras hasta el final, quiero decirte algo de persona a persona antes de que sigas con tu día. Lo que sientes en este momento, si hay algo moviéndose en tu interior, si hay algo que se está soltando, si hay algo que se está encendiendo, no lo ignores, no vayas directo a responder mensajes y revisar redes sociales y volver al ruido. Quédate un momento más en el silencio. Dale a Dios unos minutos más de tu mañana, porque lo que Él comenzó en ti durante este tiempo no necesita ser interrumpido por las urgencias del día todavía. Necesita asentarse, necesita profundizar. Como la lluvia que necesita tiempo para penetrar la tierra seca, la palabra que llegó a tu espíritu esta mañana necesita tiempo para llegar a las capas más profundas de tu fe. Tú no eres el mismo que eras cuando empezaste a escuchar esto. Algo cambió. No sé cómo describirlo con precisión porque cada persona lo experimenta diferente. Pero algo en el plano espiritual de tu historia tuvo un movimiento esta mañana. Una cadena que se soltó, una puerta que se entreabrió, de un ángel que recibió permiso de avanzar, una promesa que se activó. El lenguaje exacto no importa tanto como la realidad de que algo pasó. Y ese algo que pasó tiene consecuencias en el mundo visible de tu vida que verás en los días que vienen. No te sorprendas cuando el favor empiece a aparecer. No te sorprendas cuando la puerta que estaba cerrada de repente esté abierta. No te sorprendas cuando la llamada que no esperabas llegue. No te sorprendas cuando la provisión venga de donde menos esperabas, porque nada de eso será casualidad. Todo eso será la consecuencia directa de la palabra de Dios que se activó sobre tu vida en esta mañana del 10 de marzo. Quiero cerrar con algo que aprendí de alguien más sabio que yo. Me dijeron una vez que el mayor acto de fe que un ser humano puede hacer no es saltar desde el borde de un precipicio esperando que Dios lo atrape. Eso es valentía, y la valentía es admirable, pero el mayor acto de fe es más silencioso, más cotidiano, más difícil en cierta manera. El mayor acto de fe es levantarse mañana por la mañana, y el día siguiente, y el día después, y seguir creyendo que Dios es bueno cuando todavía no ves el cambio que pediste. Seguir sirviendo cuando el servicio no trajo todavía el reconocimiento que esperabas. Seguir amando cuando el amor no fue correspondido de la manera que necesitabas. Seguir sembrando cuando la cosecha no ha llegado.
Eso es fe. Eso es el rugido silencioso del alma que decidió no rendirse. Y si pudiste hacer eso hoy, si a pesar de todo lo que pesa, a pesar de todos los meses de espera, a pesar de todas las razones racionales para dejar de creer, si llegaste a esta mañana todavía con algo de fe encendida, aunque sea una pequeña llama, aunque apenas alcances a verla entre la oscuridad de tus dudas, entonces eres exactamente el tipo de persona para quien Dios hace sus mejores historias. Las historias que nadie puede explicar. Las historias que empiezan en el capítulo más oscuro y terminan con una boca llena de risa. Las historias que se convierten en el testimonio que le cambia la vida a alguien más que también estaba a punto de rendirse. Las historias que demuestran, una vez más, que la arquitectura divina es siempre más grande, siempre más hermosa, siempre más sorprendente que cualquier cosa que la mente humana pudo haber diseñado. Esa es tu historia, la que Dios está escribiendo, la que empezó mucho antes de que tú aparecieras en escena, la que continuará mucho después de que esta mañana termine, la que tiene tu nombre en la portada y la firma del Altísimo en cada página, la historia que comenzó oficialmente con una nueva dimensión de gracia esta mañana del 10 de marzo. Dios te ve, Dios te conoce, Dios te ama y Dios no canceló tu historia, canceló tu escasez. El rugido del cielo sobre tu vida esta mañana no es de tormenta, es de gloria que llega. Recíbelo.